Hi, I'm Manel. Hi, I am Noel. I'm Doom and Gloom, the presenter of El Punt Avui. TV's The Week in Football, Barney, Graffiti reviews how Catalonia leading football clubs ended the most unusual of seasons. Barca lost the league to Madrid and were dropped out of the Champions League 8-2 by Bayern de Munich Lisboa, and that's not impress, and yes, it is only one league tie. Girona did briefly look like providing the one bright spot of Catalan football, by marking the place of to La Liga only to fall at the final hurdle. Barca fans many be face apples of the opponent if nothing else of the Dortmund. Golden concert with the club given winner of the title first PSL Trump in Wembley in 2002. His record as club coach with the likes of Valencia, South champion and Everton Marquez less promising Reading, however. Hola, somos Yuki Maxim y ahora os vamos a explicar las noticias de España. A la espera de constatar si salimos más fuertes, más solidarios o más conscientes del valor de las pequeñas cosas. Lo que sí sabemos ya con certeza es que de esta pandemia saldremos más gordos, si no hacemos algo con urgencia para evitarlo. La limitación de nuestros movimientos habituales, la súbita afición por la repostería, la suma de alguna que otra copa de vino y cerveza, más de las habituales, y ese hambre emocional que nos empuja a buscar en los dulces y la comida basura, cierto alivio a nuestra tristeza e incertidumbre, nos han ayudado a alcanzar máximos históricos sobre la báscula. Los datos no dejan lugar a dudas, tal y como revela un estudio realizado entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2020, por Ipsos en 30 países, en el que se refleja que un 31% de los encuestados engordó una media de 6,1 kilos desde que el coronavirus se rompió en nuestras vidas. Bien sea por una alarde de sinceridad o porque el tema se nos fue de las manos, el caso es que los españoles no salimos demasiado bien parados en esta investigación. ¿Por qué? Pues porque en España superamos la media mundial en cuanto a ciudadanos que reconocen haber engordado desde marzo del año pasado, llegando a un 38% de la población. Este porcentaje nos sitúa en el sexto lugar del ranking mundial de ganancia de peso y a la cabeza del europeo, seguidos por Italia con un 35% y Gran Bretaña con un 32%. No obstante, para intentar ver el vaso medio lleno, conviene aclarar que, según los datos de Ipsos, el incremento medio de peso de los españoles ha sido de 5,7 kilos, lo que nos sitúa en la parte media-baja de la clasificación internacional. Pero todavía hay más. También estamos por encima de la media global y entre los primeros países europeos donde más gente ha perdido peso. Un 21% de los españoles así lo afirman, solo por detrás de Gran Bretaña con un 24%. Hola a tots i a totes, som la Martina i la Carme i avui us explicarem les notícies sobre Catalunya. Els taxistes, que són testimonis privilegiats de la vida noctàmbula a Manresa, no fan ni la meitat de serveis que abans de la pandèmia. Quan porto algú que surt a passar-s'ho bé, m'incomoda, afirma un dels presidents del col·lectiu de la ciutat. Va aturar el taxi davant del prostíbul del carrer del Cos de Manresa ahir a la 1 de la matinada. Durant la matinada hi ha clients, tot i això el nombre de serveis ha caigut més de la meitat i costa rendibilitzar la feina. El confinament municipal ha fet que alguns clients de prostitutes que viuen al poble no vulguin venir a Manresa
i paguen el servei de taxi a la noia perquè es desplaci ella fins a casa seva. I això sol passar a la nit, afirma Canals. La demanda varia. Aquest tipus de setmanes per haver portat des de Manresa una noia que oferia els seus serveis sexuals des de Barberà del Vallès. Va tenir que esperar una hora que acabés. Gracias por la vuestra atención y espero que os haya agradado. Hola a todos, somos Laura y Olga y os explicaremos los deportes. El Real Madrid vence a Andorra 87-79 con otro excelente partido en la jugada de Cabo Verde. Hasta tal punto necesitó el Real Madrid Edi Tavares para derrotar al Mont Blanc. Andorra, que gigantón, sentenció el partido con su primer triple en su carrera. Tanto se había embarullado el último ataque blanco que el balón llegó quemado a sus manos en la línea de 3. Digamos que más de 300 partidos entre la NBA, la ACB y la Eurología, solo había lanzado 7 triples y los había fallado todos. Quedaban 20 segundos y el Moraván aprueba sus opciones de remontada. El reloj posesión agonizaba y el balón cayó en su mano. Y Tavares, que había vuelto a echar el equipo a su espalda, hizo lo único que faltaba por hacer: meter un triple sobre la bocina de sentencia del partido. De nuevo Tavares fue el factor diferencial del Real Madrid, incapaz de cerrar un partido que parecía tener controlado. Fue por 16 puntos, pero entre la mejor defensiva del Mora Blanc y un pequeño bajón en la segunda parte empataron. Entre Causer y Carroll, que siempre lleva encendidas las máquinas para hacer los puntos, empezaron a levantar esas ventajas que alcanzarían los 16 puntos. Hola a tots, som l'Eloi i l'Hugo i ara us explicarem el temps de Catalunya. Avui dilluns i demà dimarts el màxim de graus seran 11. Demà serà un dia bastant solejat, però avui tot el contrari. Està bastant ennuvolat. Aquests 2 dies no farà molt vent, com a màxim 4 km per hora. El dimecres començaran a pujar les temperatures, amb un màxim de 15 graus. El dia serà bastant solejat. Dijous el màxim de graus seran 17. Serà un dia més ennuvolat que els demés. La mitjana de vent serà uns 15 km per hora. El divendres serà un dia que arribarà a més de graus. Seran 19 graus. Serà un dia parcialment ennuvolat. La mitjana del vent seran uns 10 km per hora. El dissabte i el diumenge el màxim de graus seran 13. Seran uns dies bastant més freds que els anteriors. Serà un cap de setmana bastant ennuvolat. Fins aquí el temps. Que passin una bona setmana.